Hoy voy a hablar de un tema que me pareció interesante y que creo que puede ayudar en especial a los psicólogos jóvenes. La época actual es una época difícil. ¿Qué tiene de difícil? No es fácil detenerse a pensar, ni menos a reflexionar sobre cómo está siendo nuestra vida, en especial si tenemos tanto que hacer. Byung-Chul Han, en su libro Infocracia, afirmaba: hoy todos los deseos y todas las necesidades deben ser satisfechas de inmediato. La prisa, la inmediatez, el apuro llevan a una sensación de impaciencia e intranquilidad que podría resumirse en la palabra desasosiego. Eso lo podemos encontrar en el libro de Byung-Chul Han, Infocracia. Como si en lugar de disfrutar de la vida, de esto misterioso que es la vida humana, necesitamos correr y hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para ganarnos la vida. Creo que hacer lo que a uno le gusta no solo es algo interesante, es algo que nos da satisfacción, sino que da un propósito de vida, un sentido existencial que nos permite sentir que tenemos algo que aportar a este mundo. Incluso nos puede llevar a sentir que disfrutamos la vida. Durante muchos años trabajé con la logoterapia de Viktor Frankl cuando en los años 80 él vino a Chile. Y me di cuenta de lo importante que esto puede ser en la vida de las personas. La logoterapia es un enfoque terapéutico, como muchos otros, que se sustenta en descubrir el sentido existencial. Frankl hablaba de sanar a través del sentido. Es complejo porque yo no creo que estemos enfermos, pero bueno. En esos tiempos yo trabajaba acompañando, guiando a las personas que consultan a que descubrieran el sentido existencial y pude observar cómo eso hacía una gran diferencia entre las personas. La frase, quien tiene algo por quien vivir puede soportar casi cualquier cómo, que cita Frankl en su libro El hombre en busca de sentido y que se atribuye a Nietzsche, me parece una frase interesante, porque el propósito da una dirección que nos facilita la capacidad de afrontar los obstáculos cotidianos que todas y todos vivimos. Ahora, lo interesante de esto para mí es que el propósito no solo se encuentra, sino que se va construyendo. Voy a mostrar paso a paso cómo hoy acompaño a algunos pacientes a encontrar su propósito de vida. Si bien está sustentado en mi trabajo con la logoterapia de Frankl, como recién dije, está también inspirado en el modelo narrativo del Dulwich Center, especialmente en lo que se conoce como la reautoría, que pueden encontrar en una compilación que hizo Maggie Carey y Shona Russell. Les dejo estas dos citas o estos dos artículos que me parecen interesantes. Lo que voy a hacer es ir mostrando paso a paso cómo yo lo hago. Hay muchas otras formas de hacerlo también. Quisiera partir diciendo que existen distintas ideas que nos pueden jugar en contra en esta búsqueda del propósito existencial. Voy a enumerar algunas que considero tenemos que tener presente. Primero, no es igual para todos y todas. Tampoco es fijo. Puede ir evolucionando con el tiempo. La presión cultural nos lleva a pensar
que debe ser algo grandioso, como salvar al mundo, encontrar una nueva línea teórica o entender la psiquis, como es mi caso. Pero puede ser algo tan sencillo como criar pasifloras o transformarse en alguien que hace mermeladas para los niños o cuida su huerta o simplemente ayuda a sus vecinos en lo que puede. Otra cosa que también nos complica es el miedo a equivocarse. El propósito va emergiendo como resultado de las experiencias que vamos viviendo. No es solo producto de una reflexión que requiere un retiro de algunos días, aunque puede ser también. Pero para la mayoría de nosotros se va descubriendo en la práctica. Muchas veces nos equivocamos. Pero fíjense que la equivocación nos lleva a calibrar esta brújula y a redirigir la mirada. Si el camino no va por ahí, buscamos otro. Siempre hay alternativas. El tercer problema con que nos encontramos es que confundimos propósito con sentirnos siempre feliz. Desarrollar nuestro propósito no siempre es pura alegría. Implica esfuerzo, a veces sacrificio, incluso momentos difíciles. Pero si sentimos que es una meta a cumplir, seguimos adelante. Y entonces vale la pena los esfuerzos. Recuerdo cuando en los años 80 yo recién había descubierto a Maturana y estaba absolutamente fascinada con este mundo que se me abría. La objetividad entre paréntesis, el perspectivismo de Ortega y Gasset, me parecían fascinantes. Entonces yo decía que la realidad se va construyendo. Y me ponían sillas para que yo me cayera. Y cuando me caía, me decían, ¿por qué te caes si tú construyes la realidad? Sin embargo, a pesar de esos baches en mi camino, seguí adelante, porque estaba segura que existía otra forma de hacer psicología que no solo se centrara en etiquetar a las personas, en de alguna manera juzgarlas. Otro problema que también uno se encuentra es la comparación con otro, sobre todo hoy en día, en que las redes sociales muestran vidas de personas que están siempre realizadas, felices, que tuvieron una epifanía en medio del Machu Picchu o no sé dónde, y la vida les cambió. Además, siempre les va bien. No obstante, a veces es un trabajo arduo y cada camino es único e irrepetible. Lo que le da sentido a alguien puede que no sea lo mío. También encuentro que la paradoja de la libertad nos produce problemas. Pareciera ser que siempre tenemos la libertad para elegir. Puede ser. Pero también es necesario recordar las cosas prácticas de la vida, los medios de subsistencia, las cuentas que pagar, la familia, los amigos, los roles que desempeñamos, las lealtades malentendidas y los distintos dominios de existencia entre los que vivimos y muchas cosas más. Por lo anterior es que considero que es necesario ser cuidadoso, terapéuticamente hablando, e ir paso a paso, sin premura. Voy a hacer este video sobre la base de un caso que nominé Gloria para mostrarles cómo sistematicé estos dos planteamientos teóricos, el de Frankl con el del Dulwich Center, y cómo lo plasmé en una manera de hacer que a algunos de ustedes, sobre todo los que se están iniciando, les puede resultar útil. Para que yo le dé una hora a una persona, le pido que me mande un mail en que sintetice cuál es su problema.
Y entonces fue el mail que me llegó. Me llamo Gloria, soy tecnóloga médica. Tengo 58 años. Soy madre de Cristina, de 32, que es educadora de párvulo. Actualmente vive en Perú con su pareja Mario, de 36 años, que es un historiador. Trabajo en un laboratorio de salud. Me divorcié de José hace alrededor de 12 años y desde entonces he tenido parejas ocasionales, pero ese no es mi tema. Me envió Sandra, exalumna suya, que me ayudó con una crisis de pánico y me dijo que usted me podía ayudar porque me siento vacía. Vivo bien, tengo un departamento que está prácticamente pagado, un buen ambiente humano en mi trabajo, pero no veo el sol. Literalmente la semana no veo el sol ni estoy en la naturaleza. Mi oficina es un box sin luz natural, por lo que estoy horas mirando el microscopio y redactando informes. Muy pocas veces tengo contacto directo con los pacientes, como que fuera una máquina que trabaja y no disfruto la vida. Indudablemente, ese relato me tocó profundamente. ¿Cómo es eso que alguien que hace un trabajo tan interesante como tecnología médica no se siente contenta? Nos contactamos con Gloria telefónicamente para que yo pudiera abrir la puerta de su mundo, identificando lo que para mí es fundamental, el por qué ahora. Y me relata que hace 2 meses fue una reunión de ex compañeros del liceo en una parcela en Pirque. Me dice por teléfono, era una casa sencilla, incluso con un jardín no muy grande, pero la naturaleza del lugar me contactó con la vida. Me recordé lo mucho que me gustaba la naturaleza y cómo eso me vitaliza. En esa reunión se dio cuenta que su vida de hoy era una lata. No tenía nada que contarle a sus compañeros y compañeras. ¿En qué te puedo yo ayudar?, le digo yo. Quisiera sentirme viva. A ver, le digo, ¿te quieres ir a vivir al campo? Puede ser, me dice. Lo que quiero es sentir que disfruto estar viva y sana. Quisiera tener algo que aportar a este mundo. Hoy no solo soy anónima, sino que me siento un robot que trabaja y trabaja, descansa los fines de semana y veo series en las distintas plataformas. A ver, le digo yo, ¿te parece esto una buena construcción de tu problema? A ver, digamos que en esa reunión con tus compañeros te diste cuenta que no disfrutabas la vida. ¿Ese es tu por qué ahora? Sí, me dice. ¿Eso te produjo pena? Sí. ¿Y la explicación que te das es que no sabes disfrutar de la vida? Se detiene un rato y me dice, sí, lo has sintetizado muy bien. Ok, entonces te gustaría que yo te dé una hora para que juntas encontremos aquello que te hace sentir útil y al mismo tiempo disfrutar de la vida. ¿Eso es lo que quieres? ¿En que yo te ayude? Y me dice, sí. Recordando a White y Epson, lo primero que necesitamos tener claro es que para descubrir el propósito de vida de una persona, que con lo que está pasando hoy día no la hace estar contenta, necesitamos revisar su biografía. Es ahí, en la biografía de cada uno de nosotros, donde podemos descubrir un relato alternativo, algo que pasa desapercibido en la vida de las personas que no está siendo visto.
Las historias alternativas no son un hecho aislado en la vida de las personas, tampoco son inventadas. Se insertan en las historias vitales y tienen que ver con experiencias de la persona. Al igual que cualquier historia problemática o saturada de problema o dominante, el nuevo relato, que a veces hemos llamado alternativo, requiere, al igual que cualquier historia, que consideremos 4 elementos. Primero, un acontecimiento en la vida de las personas, es decir, sucesos, acciones, experiencias de vida. 2, que nominemos o lo bauticemos de cierta manera, es decir, esas experiencias, le podemos poner un nombre para focalizarlo y así empezar a descubrir este relato alternativo. 3, que sea relatado en un orden cronológico o secuencia temporal, lo que los terapeutas sistémicos llamaríamos una línea temporal. ¿Cómo se fue dando a lo largo de la vida? Y 4, que nos quede claro en lo posible que no sea un hecho aislado, sino que hubiese sido repetido a lo largo del tiempo de la vida de la persona. Lo primero que hice con Gloria después que nos conocimos y me vinculé con ella es el primer momento que llamamos juntas mirando tu biografía. Por supuesto, no puedo relatar toda la terapia, sino que voy a hacer un zoom a los momentos que considero que a ustedes les puede ayudar. Recorramos tu historia, Gloria, para encontrar aquello que tú sientes que haces bien. Nuestros talentos nos hablan de lo que hacemos bien. Alguna aptitud tuya que por ser tan tuya la des por obvio y no la estés resaltando hoy. Entendiendo que necesitas encontrar un quehacer que junte 3 elementos por lo que tengo entendido. Primero, algo que hagas bien, un talento tuyo. 2, que pudieras compatibilizarlo con estar en la naturaleza, lo que tampoco es tan fácil. Y 3, que te permita sentir que ayudas a otros y a otras. Es decir, uno de los valores que te llevó a estudiar una carrera de la salud. ¿Entendí? Y me dice, sí. A ver, soy, me dice Gloria, muy detallista. Casi podría decir que tengo un TOC. Soy muy buena haciendo informes. Descubro detalles. Se me dan con facilidad, como que se me aparecen. Ajá, le digo yo. Escribiendo, sí. Bueno, imagínate todo el día escribiendo tu informe. ¿Dónde lo harías? Bueno, en mi escritorio. ¿Y dónde estaría la naturaleza? Bueno, no sería tan fácil compatibilizarlo, me dice ella. Después de una larga sesión, vimos que ella hasta ahora solo se veía frente a un computador o frente a un microscopio, que sería más de lo mismo. Lo lleva años haciendo. No me era fácil dirigir la mirada en otro sentido, pero como siempre pasa, al finalizar la sesión, casi antes de irse, me dice, bueno, yo tenía un hobby. ¿Cómo es eso?, le digo yo. Me encantaba meditar hilando collares. Me llamó la atención y pensé, ¿será esa una actividad interesante para Gloria? Con eso en mente, fui muy cuidadosa de planteárselo, ya que en la medida que somos personas de hábitos, la actividad que me estaba relatando era muy secundaria. Era solo un hobby, como si los hobbies fueran
actividades que no son importantes en nuestra vida. Porque un hobby en nuestra cultura es visto como secundario, aun cuando si nos detenemos a pensar, por lo general, los hobbies son algo que disfrutamos hacer, por eso lo hacemos. Pero necesitaba ir paso a paso, respetando sus creencias. El segundo momento lo llamamos encontrando una historia alternativa. Sabiendo que nos podemos equivocar, vamos a tratar de descubrir juntas esa actividad que junte la naturaleza con tu habilidad, ¿te parece? Sí, me dice. Ok, partamos con algo. Háblame más de esto de hilar collares en forma meditativa. Y me relata que desde pequeña le encantaba hacer collares. Lo hacía con unas amigas o a veces sola, con unos fideos que había en su casa que tenían unos hoyitos y que los hilaba con una lana que robaba de los tejidos de su madre y los pintaba con témpera. Y me dice, todavía lo hago a veces. ¿Cómo es eso?, le digo yo. Bueno, en ocasiones compraba cuencas en una tienda cerca de mi casa y me hacía pulseras, pero la tienda cerró y no he vuelto a hacerlo. En esa época ponía música y podía estar horas eligiendo y mezclando cuencas de colores. ¿Te imaginas dedicada a hilar collares escuchando música? ¿Toda la vida? Por supuesto, me dice, pero me moriría de hambre. Le digo yo. A ver, imaginémonos que no tienes problemas económicos. ¿Te parecería entretenido? Sí, me dice. Pero no estarías en la naturaleza, le digo yo. Sí, me dice. Podría hacerlo en mi terraza y así me ocuparía también de las plantas y me sentiría acompañada por ellas. Le dijo, ¿las plantas también te gustan? Sí, me dice, pero me gusta verlas. Me gusta regar. Ok, a ver, imaginémonos que estás celebrando tu cumpleaños 80 y vas a hacer un discurso. ¿Te gustaría decir en tu discurso que has pasado tu vida hilando collares? ¿O te gustaría decir que estabas ocupada de las plantas? Se ríe y me dice, no, me gustaría estar hilando collares en un bello jardín. Las plantas nos estaban quedando un poquito atrás. Conversamos un poco más de ese hobby y pensé que ahí había aparecido un interesante desafío, por lo que una vez más me llevó a ser cuidadosa, a no acelerarme, porque si me aceleraba, podíamos llegar a abortar la idea. Momento 3, la línea de tiempo. Te voy a pedir que para la próxima sesión me traigas una línea de tiempo en que pongas los momentos claves cuando te dedicabas a hilar collares. Ella me dice, sí, pero es un hobby. Yo le digo, ¿no es un arte? No, me dice, es algo mecánico. Ok. Me gustaría revisar lo que tú asocias a ese hobby mecánico, porque a veces los hobbies nos muestran talentos o un saber hacer que nos abre posibilidades para mirar hacia otros sentidos. Y podría ser una buena puerta de entrada. Pongámosle un nombre a ese hobby. ¿Cómo te gustaría que lo llamáramos? Se queda pensando y me dice, hilando mecánicamente. Ok, para poder empezar a ver
qué actividades y talentos tuyos están presentes en eso de hilar mecánicamente, te voy a pedir que me hagas un gráfico que contenga los siguientes elementos. Fui muy didáctica en mostrarle cómo hacer esta línea de tiempo. Primero, piensa desde que tengas memoria y coloca en la primera parte de la línea de tiempo cuándo estuvo esta actividad presente en tu vida. Es decir, hilando mecánicamente en orden cronológico. De modo que vayamos siguiendo esa secuencia temporal y para ver cuán frecuente se dio en tu vida. Por favor, como punto número 2, determina la escala de tiempo, meses, años o como te parezca. Gloria me dice, soy de quinquenios. Voy a usar 5 años. ¿Puede ser? Por supuesto. 3. Crea la línea de tiempo en forma visual. Preocúpate que a mí me quede clara para que podamos revisarla juntas. Y 4. Marca los eventos en esa línea de tiempo. Es decir, pones hilar mecánicamente o hilando mecánicamente, cuidando de consignar en qué estabas en ese momento en tu vida. La línea de tiempo es una interesante herramienta. ¿En qué estaba pensando yo? En que necesitaba abrir posibilidades. Y para abrir posibilidades tenía que centrarme en sus experiencias vitales. Es decir, en qué estaba cuando desarrollaba ese hobby. 2, qué talentos se hacían presentes. Y 3, qué recursos que no estábamos viendo podían aparecer o emerger. Ella llegó, era una muy buena alumna, como terapeuta, como paciente, con la siguiente línea de tiempo. A los 6 años aprendí en el jardín a hacer collares con fideo y pintarlos con témpera, a los 6 años. A los 11 pasábamos por problemas económicos en mi familia y con una amiga vendimos collares en una feria. No ganamos nada, pero fue tan divertido que me distrajo de los problemas que vivía en la casa. A los 16 años murió mi abuelo, con el que vivíamos, y también pasé mi pena hilando rosarios de distintos números de cuencas. A los 21, en la universidad, entré a un grupo de meditación porque me costaba concentrarme, y cuando meditaba en mi casa para pasar los momentos de apuro, hilaba collares. A los 26 nació mi hija. Todo mi postnatal estaba muy asustada y en los tiempos libres lo pasé hilando collares. A los 31 tomé un curso de psicología del color y me di cuenta que me tranquilizaba hacer collares de distintos colores. Estaba encontrando una línea de tiempo interesante. A los 36 entré a trabajar a un laboratorio muy exigente y los fines de semana meditaba haciendo pulseras. A los 41 tuve la primera crisis matrimonial y entré a un taller de hilado para hilar en general, pero no me gustó. Por lo tanto, seguí con mi hilar mecánicamente. A los 46 me separé y de ahí para adelante me dediqué solo a trabajar hasta los 51,
cuando cambió mi jefe y empecé a estar muy sola frente al microscopio. Era una pega muy estresante. Y ahí nuevamente aprendí a usar de otra manera las cuencas y seguí hilando collares. A los 56, aburrida del laboratorio, empecé a buscar otro trabajo, pero me fue mal. Y entonces, cuando llegaba a mi casa, meditaba e hilaba collares en las tardes y algunos sábados. La línea de tiempo nos había llevado a descubrir que hilar o hilando mecánicamente había estado presente en su vida, pero estaba asociado con momentos difíciles. Era la forma como ella había encontrado para enfrentar situaciones complejas, esto que llamaba meditando, hilando collares. Y ahí apareció este recurso que ella no le había dado mucha importancia, en que lo pasaba bien, tenía una muy buena coordinación motora. Pero ahí estábamos ante un problema. El problema era que estaba asociado con momentos difíciles. Por lo tanto, pasamos al cuarto momento, o la cuarta etapa, en que reconocíamos las implicancias de la historia alternativa en la biografía de Gloria. Necesitábamos sacar la idea de que solo servía para momentos difíciles. Necesitaba yo estar clara que detrás de eso había disfrute y no solamente escape de las emociones desagradables. Por un momento, Gloria, vamos a olvidar que hilar solo te ha sido útil para ciertos momentos difíciles. ¿Podrías hablarme del disfrute que te daba? ¿Lo bien que lo pasabas o eso no estaba presente? No, me dice. El tiempo se me pasaba volando. ¿Cómo es eso? Me concentraba. Ah, le digo yo. O sea, la concentración para ti está asociada con el disfrute. Sí, me dice. Es muy importante porque se me pasaba las horas. El mundo exterior desaparecía. Además, escuchaba música, elegía colores y a veces podía mostrar lo que hacía a mi hija o a alguna amiga y me aplaudían. Era como un logro. Ah, le digo yo. O sea, es como un arte. Se detiene y me dice, no lo había pensado, pero sí podría verlo como un arte. Ok, le digo yo. Ahora, ¿te imaginas estar todo el día sentada hilando collares? Se ríe. Me dice, bueno, uno no puede estar meditando todo el día. Necesito hacer algo útil. Aquí necesitaba ser atenta y cuidadosa, porque iniciar requiere ir de a poco. No estamos tomando decisiones apuradas. Estamos recién investigando lo que implica. Por lo tanto, necesitaba que no se asustara y menos que descalificara su hobby. Y le propuse la siguiente tarea. Te voy a dar una tarea para las próximas 2 semanas. No te voy a ver en 2 semanas
Y quisiera que te dediques al menos 10 minutos cada 2 días, ojalá no más, a hilar mecánicamente collares y hagas un registro, todo lo acabado que tú quieras, de lo que vas sintiendo. Necesitaba yo tener claro que hilar collares era algo vigente para su vida de hoy. Llegó 2 semanas después con un precioso collar para mí, diciéndome que se había dado cuenta que le encantaba. Parece que esta actividad, que la veía solo como un hobby, es una de las actividades que me ha permitido disfrutar de la vida. Ok, le digo yo, ¿y cómo llamarías a una persona que hila collares y que disfruta de ello? Me dice, artesana en perlas de colores. Mira, le digo yo, o sea, ¿te llamarías Gloria, la artesana en perlas de colores? Sí, me dice. Ese anclaje de la historia me sacaba la idea o no sacaba la idea de un trabajo mecánico y lo transformaba mágicamente en una labor creativa. Pero además aparecía otro elemento que yo no había visto, el color. No entiendo, le digo yo, ¿qué tiene que ver el color? Entonces me dice, hace algún tiempo en el centro médico tuvimos un taller de colores y me llamó mucho la atención. Aprendí que los colores se asocian con estados de ánimo. Buscó una imagen en su celular y me dijo que siempre la tenía presente y que ella la usaba con cierta regularidad. Había aparecido en este nuevo camino algo que no habíamos visto. Había aparecido un nuevo elemento. Una artesana en perlas de colores es una creadora que se dedica a diseñar y a crear piezas únicas. Ajá. Me he preocupado de los colores. Cuando yo inicio el día, siempre me pongo algo de un determinado color que es mi intención para ese día. Y me ayuda, porque es el significado psicológico de los colores que me ha acompañado hace ya algún tiempo. Estaba apareciendo este nuevo elemento. Por lo tanto, pasamos al paso 5. La viabilidad de poder transformarse en artesana en perlas de colores. Teníamos que ver cómo podía eso relacionarse con ganarse la vida. Este fue un momento crucial. No es fácil cambiar de ser una persona que trabaja en forma dependiente, que tiene la salud, que tiene las vacaciones, de alguna manera aseguradas, a transformarse en una empresaria. Fue una sesión muy compleja, porque yo me transformé en abogada del diablo, mostrándole todas las dificultades que implicaba ser artesana, boletas, impuestos internos, épocas difíciles en que no se vendía, etcétera, etcétera. Y ella, mágicamente, fue desarticulando mis enjuiciamientos uno por uno. Cuando ambas nos dimos cuenta de que estaba dispuesta a ver si esto era factible para ella, pasamos a preocuparnos de esta viabilidad. Y ahí hice yo un movimiento que orienté a lo siguiente.
Para ver si esto es realmente viable, tenemos que ver el punto económico, que yo no lo manejo bien. Entonces, en vez de venir a la consulta, vas a buscar asesoría económica en algún consultor o planificador financiero. Me declaro incompetente, no es mi tema. Yo sé de psicología, pero poco de economía. Por lo tanto, te voy a invitar a que investigues junto a un asesor económico las posibilidades económicas que esto tiene. Tienes que investigar en tu AFP con cuánto dinero mensual podrías jubilar, cuánto tiempo te falta para jubilar, si vas a poder vivir con esa plata, etc. Cuando tú logres vislumbrar que ese proyecto es viable económicamente, vamos a emprender un plan para llevarlo a cabo, pero no antes. Cuando estés clara que lo económico es viable, me vuelves a pedir hora para ver si es necesario que te siga acompañando un rato o nos quedamos hasta aquí. No es fácil cambiar de dependiente a empresaria. Gloria volvió muy contenta, pero muy asustada después de 2 meses. Me contó que para tener previsión debía jubilar al menos en 1 año más, pero que estaba evaluando poder arrendar su departamento, que estaba prácticamente pagado, y ella a su vez arrendar en otro lugar donde pudiera estar en medio de la naturaleza. Me sorprendió. Yo no había pensado en esto de arrendar el departamento. Y me pareció interesante ese trabajo serio con su asesor financiero. Y ahí recién pasamos al punto número 6, que a mis ojos es tal vez el más importante de todos. Consolidar la nueva narrativa. Pareciera que ya el camino estaba listo, pero mientras no estuviera consolidada esta nueva narrativa en su biografía, se podía abortar. Por lo tanto, es importante acompañar a la persona a consolidar la nueva narrativa e integrarla en su vida. Porque además nos faltaba algo. ¿Cómo vas a aportarle al mundo? Recuerda, le dije yo, que en nuestra primera conversación me dijiste que querías tener algo que aportar a este mundo. ¿Y cómo lo vas a hacer siendo artesana de perlas de colores? ¿Cómo vas a servir a otras y otros? A esa altura de la terapia, Gloria me sorprendió una vez más. Me dio una interesante charla de cómo los collares eran meditativos. Me habló de los japamalas, me habló de las 108 cuencas, también de cómo tenían que ser múltiplos de 9, que podían ser de 27 o de 9, etcétera, etcétera, etcétera. Me habló del cuentagurú que tenía que estar al final, etcétera. Y fue una sesión que recuerdo con mucho cariño, que me mostraba eso que ella llamaba su TOC, que para mí era el rigor con que Gloria se tomaba todas sus tareas y cómo eso le estaba sirviendo hoy. Entonces me dijo, si a estos japamala yo le agrego colores, estoy segura que le va a servir a las personas. Habíamos encontrado una actividad que para ella era secundaria, absolutamente alternativa, que le hacía brillar los ojitos y que incluía los 3 elementos que habíamos definido que tenían que estar presentes para ella. Su talento, compatibilizado con estar en la naturaleza y que también ayudara a otras personas.
A esta altura de la terapia sentí que la podía dar de alta, la di de alta como siempre doy, prescribiendo recaídas y dejando la puerta abierta. Y en enero de este año me vino a ver con una preciosa pulsera y me contó que estaba viviendo en el sur de nuestro país, que había arrendado una pequeña cabañita, que de marzo a diciembre era bastante viable de pagar para ella. Me permití hacer este video, que no es tan sencillo como parece ser, encontrar un propósito. En internet está lleno de pequeños videos, como si fuera instantánea. Pero a mis ojos es importante ir paulatinamente acompañando a nuestro paciente en algo tan trascendental como encontrar un propósito con que vivir. Existen muchas otras herramientas. Esta preciosa herramienta que parece que es japonesa, que se llama el Ikigai, que está también bastante de moda en las redes sociales. Los pasos que yo elegí y que hoy comparto con ustedes, que unen la logoterapia con la terapia narrativa, fueron mirando la biografía, encontrando una historia alternativa, la línea de tiempo en términos gráficos, reconociendo las implicancias de la historia alternativa en la biografía de la persona. 5. La viabilidad de poder llevar a cabo este nuevo camino, transformándose esta historia alternativa en una historia dominante. Y el punto que más me importa a mí es consolidar o acompañar a cimentar esta nueva narrativa. Sentirse acompañada para emprender un desafío tan complejo como dejar de ser dependiente a transformarse en una empresaria o artesana independiente es un plus que a veces se descuida. Me gustaría finalizar este video con esta cita que encontré en internet de la Insokinberg, de la terapia orientada a las soluciones, que dice que abrir esperanzas de futuro viable es uno de los principios básicos del terapeuta. Como decía Frankl, hay que abrirse al futuro. Indudablemente, esto me acompañó en la historia que les acabo de contar de Gloria. Creo que para nosotros los terapeutas, encontrar aquello que disfrutamos hacer o que nuestros pacientes disfrutan hacer, que nos brillen los ojitos como cuando éramos niños, nos lleva sin lugar a dudas a decir, no solo me gano la vida, sino disfruto haciéndolo. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad en que tenga algo interesante que compartir con ustedes.